nombre es Raúl Acosta Salazar, soy un médico de medicina interna, egresado del pregrado, especialidad y maestría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nací en Lima, en Miraflores, en los primeros años de la década de los 60. Estudié la carrera de medicina en los años 1979 y 1986, habiendo desarrollado carrera profesional en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, de donde asisto regularmente al servicio de emergencia desde el año 1989. He cumplido en la institución poco más de 35 años desde que fui un estudiante de posgrado de especialidad. Yo alrededor de los 6 años de edad me enfrento a una condición de salud en la que mi querida abuela, Rosa, enferma con una condición que parecía y podría ser fatal. Sentí una angustia muy grande de pensar que podía quedarme sin lo que yo tenía como madre, que era mi abuela. En algún momento apareció en la casa un personaje vestido de blanco, con un maletín. Se me acercó y me dijo que no podía visitarla todavía, pero que tuviera la paciencia, que ella se iba a recuperar. Vimos cómo mi querida abuela, que estaba muy afectada, se fue recuperando hasta que llegó el día en que la pude ver. A partir de ahí, ese personaje que acudió como un ángel para devolverme a mi abuela, me dedicó en uno de mis recuerdos de primera comunión un libro en el que me menciona para Raúl Acosta, mi futuro colega, y a partir de ahí, alrededor de los 7 años, yo decidí que quería ser médico. Hacia la época de los 85, 86 y 87, nosotros transitábamos entre las etapas de ser los denominados externos de medicina y posteriormente el internado de medicina, momento en el que la sociedad comienza a tener que afrontar las dificultades y el impacto de la enajenación violentista de los terroristas. El servicio de emergencia era el lugar donde las personas siempre acuden, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y teníamos que afrontar todo lo que viniera en esas etapas de estar a punto de culminar la carrera médica. Cuando nos encontrábamos en el inicio de la especialidad de medicina interna en los servicios de emergencia, pudimos presenciar la movilización que generó el intento de un atentado violentista de Sendero Luminoso hacia quien en ese momento fue identificado como un alto ejecutivo de la fábrica Famesa. Esta persona de una ascendencia japonesa llegó junto con varios vehículos de emergencia. En ese momento se movilizó todo el equipo joven de turno en el servicio de emergencia, donde el líder del grupo quirúrgico, priorizando la atención de este paciente que se encontraba en malas condiciones, no solamente lo preparó, buscó el ingreso inmediato a la sala de operaciones para que se pueda atender sus graves heridas, sino que también vimos cómo la entrega de esta persona, en la que él mismo se prestó como para ser donante voluntario para la atención de su paciente, en el que estaba tremendamente en riesgo su vida por diferentes lesiones de heridas de bala en el abdomen, el tórax, y que ingresó inmediatamente a sala de operaciones. Luego de algunos días y semanas en las que el paciente no podía ser movilizado del área de cuidados intensivos quirúrgicos por estas lesiones y con presencia incluso de personal de seguridad del Estado dentro del hospital, nosotros pudimos comprobar que el paciente pudo tener algo de recuperación. Tuvo una secuela neurológica por una paraplegia, porque lamentablemente las heridas de bala también habían afectado la columna dorsolumbar. Sin embargo, se salvó su vida. Fue un momento de mucho reconocimiento para el equipo quirúrgico y el equipo del servicio de emergencia de ese día, en la que el equipo de cirugía, de medicina, las enfermeras, técnicos y todo el hospital se movilizó, y fue una de las primeras veces que tuve el acercamiento a lo que sería posteriormente y con más frecuencia las incidencias de atentados que se darían en Lima Norte, sobre todo a nivel de los denominados paros armados de esa época.
atendíamos no solamente a los afectados de la sociedad, personas inocentes, miembros de la policía que recibían las atenciones hospitalarias iniciales después de incidentes serios, de heridos de bala generalmente o fruto de afectación por bombas o desactivación de explosivos, en las que algunas veces se tenía muchas dificultades por la atención que se tenía que brindar inmediatamente a personas afectadas, sobre todo de la Policía Nacional, sino también atendíamos sin distinción a los miembros de estos grupos violentos de Sendero Luminoso que llegaban afectados por las lesiones a nuestro servicio de emergencia. Este año, en el que me encontraba en el último año del ejercicio del internado, logramos escuchar sonidos de balacera dentro de nuestro servicio de emergencia. Pues había ingresado miembros de este grupo a tratar de rescatar personas que estaban siendo atendidas, que estaban custodiadas por la policía. Eso también nos mostró la vulnerabilidad de la que era sujeto esta etapa violenta de la sociedad. Y no solamente eran las calles, no solamente eran los cuarteles de la policía, no solamente eran algunas instituciones públicas, sino incluso dentro del hospital también padecimos ese impacto con temor, pero sin que disminuya la responsabilidad que teníamos. Se dieron incidentes con ataques con explosivos para generar temor, que inclusive fue afectado el vehículo del subdirector de esos años, en los inicios de los 90, donde se colocó un artefacto explosivo debajo de su vehículo, en donde se amedrentaba evidentemente para que se detengan probablemente algunas acciones de fiscalización o de conocimiento, de atención de las personas que estaban en apoyo de estos grupos. Indudablemente estas etapas fueron muy duras para todos, siempre afectó el estado de ánimo de la mayor cantidad de las personas, pero nunca dejamos de atender en los servicios de emergencia, aún inclusive en los momentos en que en los paros armados sabíamos que íbamos a recibir muchas personas afectadas de esta situación, cuando la gente tenía que seguir laborando por la necesidad de llevar el mantenimiento a sus hogares. Muchos incidentes que la gran mayoría de veces quedó en el anonimato o que quedó en la difusión periodística de la época sin el contexto de lo que realmente estábamos viviendo en esos años. Vienen a la memoria de escenas, de situaciones, implicancias de generación de temor, de terror en la población, pero quizás una de las cosas que más recordamos como incidente emblemático en Lima Norte fue el atentado del Grifo Las Vegas, que en la Panamericana Norte generó una pérdida de decenas de vidas humanas y muchos heridos. Uno de los problemas, dentro de los muchos que esos convulsivos años de mediados de los 80 y la década de los 90 tuvimos que afrontar, fue la aparición de otra situación que tiene que ver con la medicina de emergencia, la medicina de situaciones de desastre, en ese caso biológico, como fue la pandemia de cólera de los inicios de la década de los 90. Nos encontrábamos siempre en el servicio de emergencia, en las rotaciones habituales, cuando en nuestros turnos de guardia comenzamos a recibir al inicio poca cantidad de pacientes con algunas deshidrataciones graves, críticas, fruto de lo que pareciera ser una infección gastroentérica, y que en medio de nuestras conversaciones de médicos en formación decíamos no será cólera. Eso ocurrió en 2 días sucesivos en el verano del año 90, en donde veíamos con asombro estos casos iniciales de deshidratación grave, crítica, en personas sin aparentemente ninguna situación especial que solamente el tener ingesta de alimentos en la vía pública. Y en pocos días este crecimiento de casos fue logarítmico. Un día teníamos 4, al día siguiente teníamos 8, en otro momento tuvimos 16, 20 y en pocos días llegamos a
picos de atenciones de más de 250 y hasta 300 pacientes por día. La mitad de ellos en una situación seria, deshidratados graves, no solamente personas jóvenes las cuales podían responder rápidamente a la atención, sino en general la sociedad en su conjunto, en el que personas vulnerables, personas mayores, personas con enfermedades y en general todas las situaciones que ponen en vulnerabilidad a una persona que presenta un cuadro tan severo y crítico como este, nos puso a prueba. De alguna manera, la violencia terrorista y además la epidemia del cólera en un contexto en el que además coincidían con, digamos, situaciones de huelgas de personal de salud, nos puso en una situación en la que comenzamos a descubrir los albores de lo que para el siglo XXI sería, digamos, el problema de salud pública número uno en el mundo, es decir, la medicina del desastre. Ninguna conducta violenta en general lleva a una situación de solución de problemas. La concordancia y comunicación y entendimiento de los grupos políticos y el no seguir paradigmas, sean de derecha, de izquierda, sino tratar de buscar la cordial resolución y entendimiento de los seres humanos, debiera ser la fórmula en la que encontremos una atenuación, una mitigación a los problemas que se generan y que en algunos casos traen a muchas personas afectadas a los servicios de emergencia.